para poder hacer este intercambio de ideas. Entonces, vamos a empezar. Según el programa, teníamos que esté con nosotros la directora ejecutiva de SECACEM, pero tiene un problema técnico, ya se va a conectar un poquito más tarde, y vamos a iniciar. Sí. Vamos a iniciar primero con Viviana Caminos. Viviana Caminos es presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata desde Argentina. Entonces, la invitamos para que nos pueda compartir algunas de las experiencias que se han registrado en Argentina y para que nos cuente, para que nos pueda comentar un poco cómo está la situación en su país. Bienvenida, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeras de varios países? Acá veo a Carolina, Reina, bueno, también por ahí estaba, creo que Patricia, no sé si no se pudo ingresar, pero me parece que la había visto antes. Bueno, contenta de que podamos compartir países de Latinoamérica, nuestras experiencias, nuestro trabajo. Es tan importante porque a veces pensamos mucho en lo que hacen otros países y está bueno pensar lo que hacemos nosotras y nosotros los latinoamericanos. Bueno, yo les cuento el tema de prevención. Bueno, el Día Mundial contra la Trata es un día que está justamente instaurado para visibilizar y de alguna manera contribuir a la prevención de este flagelo que ataca la humanidad de las personas, ¿no? Porque las convierte en una mercancía. A mí me parece que yo después tengo un PowerPoint para pasar, pero bueno, voy a charlar, a lo mejor me hace falta. Me parece que una de las primeras cosas, hay como dos cuestiones. Uno, la sociedad civil y otro, el Estado, ¿no? La gente de la sociedad civil me parece que hacer prevención implica conocer la temática de la trata, saber qué es la trata, saber cómo es que las personas son captadas. Esto me parece que cada uno de nuestros países fue haciendo, ¿no? Este trabajo de concientizar y capacitar a nuestros compatriotas para, en primer lugar, que no caigan, que se alerten de no caer en las redes de trata, y por otro lado también saber cómo detectar, cómo saber si algo está pasando en mi familia, en mi comunidad, para poder, una vez que lo detecto, denunciarlo. Nosotros en Argentina tenemos una línea nacional gratuita, que es la 145, no sé si seguramente cada país tendrá su propia línea, donde las personas, en Argentina se trabaja mucho con prevención, ¿no? Pueden, si suponen que hay una presunción de un delito, como puede ser la trata o la explotación, de hacer una denuncia que luego una fiscalía general, que es del Ministerio Público Fiscal, la Protex, va a empezar a investigar y luego, si encuentran elementos, lo va a derivar a la justicia federal, quien tendrá que terminar de hacer la investigación, allanar, en el caso que haya que allanar, o un departamento privado, un prostíbulo, una granja frutihortícola y campos, donde hay muchos compatriotas bolivianos, ¿no? Compañeros bolivianos que están siendo esclavizados en Argentina, hornos de ladrillo, talleres de costura, que es en donde más encontramos personas de ambos sexos, ¿no? Que están siendo víctimas de explotación laboral y de trata laboral, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con conocer el tema y después de conocer el tema poder replicarlo en sus comunidades y poder alertar. El Estado tiene una función muy importante, esto en Argentina es un delito federal, y como delito federal la responsabilidad primaria es del Estado. Y el Estado no solamente tiene que alertar, sino, digamos, las causas, atacar las causas por las cuales personas vulnerables terminan siendo víctimas de trata. Esto tiene que ver con la pobreza, con la desocupación, con situaciones que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Situaciones donde los niños están muy indefensos. Hoy hay una película a nivel internacional que está llamando la atención acerca de la trata de niños. Pero también la sociedad, las organizaciones sociales tenemos una tarea muy importante.
que es esto que siempre estamos como un paso adelante del Estado, ¿no? En Argentina, nosotros somos un país, yo digo, pionero, porque hemos implementado muchísimas políticas públicas de reparación del daño, tenemos mucha legislación al respecto, y nosotros como sociedad civil, nuestra organización, tratando de adelantarnos, porque la verdad que nos vamos adelantando al Estado, vamos visibilizando temas nuevos. Uno de los temas nuevos el año pasado tuvo que ver con la cuestión migratoria, con la trata vinculada a la migración, ya que el 60% de las víctimas de trata en Argentina es trata laboral. Y en la trata laboral el 80% de las personas víctimas son migrantes, son personas migrantes, mujeres, hombres y niños, ¿no? Y bueno, a partir que nosotros hemos podido poner en la agenda esta cuestión de la migración, el Estado empezó a hacer un montón de actividades respecto al tema de migración. Este año estamos trabajando con el tema de sectas y trata de personas. ¿Por qué razón? Porque en los últimos años hemos tenido, por suerte tenemos la ley de tratas, porque con respecto a estas organizaciones coercitivas, en Argentina no había ley, ¿no es cierto? Y son organizaciones, no todas las organizaciones religiosas y espirituales son sectas, digamos la realidad, pero hay algunas organizaciones coercitivas que utilizan la vulnerabilidad de algunas personas, que puede ser la soledad, algún problema familiar, un duelo que están transitando, la necesidad de tener una paz espiritual y una pertenencia a algún grupo, y terminan siendo manipuladas psicológicamente para terminar siendo explotadas sexualmente y explotadas laboralmente. Y esto es un tema que no es muy conocido, el tema de la secta. Así que nosotros empezamos el año pasado y hemos querido este año, y les invito a quienes tengan ganas, les voy a pasar después un link, mañana va a haber una actividad en el Senado de la Nación Argentina donde van a exponer víctimas, aparte del Estado. Víctimas, en primer lugar, del Opus Dei, una institución ligada a la Iglesia Católica. Estas víctimas del Opus Dei, 43 mujeres, que ahora son mujeres, pero fueron niñas y adolescentes, que fueron traídas a trabajar en condiciones de esclavitud, para servirle a los miembros del Opus Dei, que después de 20 años logran liberarse y denuncian. Y en segundo lugar, un caso muy importante que fue el año pasado, el anterior, ya estaba denunciado, pero el año pasado fue donde hubo más actividad y porque se allanó y todo, que es la escuela de yoga, funcionaba como una escuela espiritual, ¿no? ¿Quién denuncia? Denuncia el hijo de una persona que estaba ahí junto con la hermana, que hacía varios tiempos que estaban siendo manipuladas psicológicamente y obligadas a ejercer la prostitución. A raíz de esto hay una denuncia y bueno, si es un allanamiento, hoy hay un proceso judicial y Pablo Salum, que es esta persona que fue víctima y es testigo, va a dar su testimonio. Lo van a poder ver por el canal de YouTube, si tienen ganas, porque va a ser muy importante esto, ¿no? Y también un poco como para ir mostrando, así como el año pasado estoy escuchando a Carolina, que hablaba del cambio climático, me parece que algo, no sé si ella misma, pero invitó a alguien a hablar de cambio climático, que también va a ser otro tema que vamos a abordar el próximo año, ¿no? Esta cuestión de la sociedad civil, no solamente monitoreando las políticas públicas, reclamando cuando no hay reparación del daño, cuando no se está trabajando en procesar o detectar a estas organizaciones, sino también incidiendo, haciendo incidencia en las políticas públicas, en la legislación y visibilizando nuevas formas que asumen estas organizaciones que van cambiando de modus operandi todos los años, ¿no? No sé qué tiempo tengo, no sé cómo voy del tiempo, ¿me podés decir? Sí, tiene unos 5 minutos más Bueno, y entonces voy a pasarles rápidamente, ¿me podés poner para que pase un PowerPoint? sí, Voy a claro que sí. compartirles rápidamente, va a ser como una pasada muy rápida, los 5 minutos.
algunas cosas, no son todas, ¿no? Pero algunas cosas que nosotros hemos trabajado estos años. No da cuenta de todo, pero bueno, porque no se puede en tan poco tiempo. Que son actividades de prevención, ¿no? Que hemos hecho. Bueno, vamos a ver acá. Las víctimas, mientras voy diciendo esto, no suelen denunciar, ¿no? Entonces, el primer paso es ser capaces de aportar conocimiento para la prevención y para la detección. Bueno, una de las cosas que quiero, porque la normativa en nuestro país, que es una normativa diferente al resto de los países de la región, porque en nuestro país el consentimiento de la víctima, que consideramos que siempre está viciado, no impugna el delito. O sea, el delito se produce aún con el consentimiento de la víctima, que es otra de las cuestiones. Y bueno, algunas recomendaciones que tienen que ver con la trata laboral, que nosotros vamos haciendo folletería, ¿no? Y que la gente, no lo voy a pasar, sino que les muestro lo que hacemos. Campañas que hemos hecho nacionales, incluso algunas en otros países, Sellemos la Trata. Esta campaña todavía estamos haciéndola, consiste en tener dos sellitos, uno que dice sin clientes no hay trata y no al trabajo esclavo, y donde vamos a hacer actividades de capacitación, o bien sellamos objetos que van trayendo las personas, que pueden ser billetes, pueden ser un cuaderno, cualquier cosa, las manos, ahí están las manos de las personas que se han sacado la foto con sus manos. ¿Con qué intención? Con que esto llegue a una casa y en la casa se puede hablar del tema. El que fue habla con el esposo, con los hijos, con el marido, con los amigos, bueno, era para esto. Esta fue la campaña, estamos haciendo en muchos lugares, ven ahí las manitos. También hacemos muestras artísticas, por ejemplo, se trata de trata, ¿no? Que con diseñadores, se hizo un concurso donde diseñadores gráficos armaron un montón de diseños gráficos que luego se expusieron en esas actividades que hacemos todos los años en el Senado de nuestro país, donde hicimos la exposición. Esto que fue, por ejemplo, este flyer que dice, si tenés una oferta laboral, no vayas sola, tuvo que ver con una perdón, alguien tiene el micrófono abierto, con la desaparición, ay, no sé quién está hablando, con la desaparición y crimen de una persona en Argentina, y este flyer, no sé la cantidad de veces que se reprodujo, creo como 200, algo así, tremendamente fue este flyer. Después, algunas cosas como, por ejemplo, todos tenemos valores, pero precio no. Bueno, fuimos haciendo uno que se llamaba Retrato con la Trata, que era justamente también un concurso, que hicieron retratos, pinturas, ese tipo de cosas, que también se expuso en la legislatura. Bellas Artes, que diferentes artistas, ya sea a través de esculturas, de pinturas, diferentes cuestiones, también hicieron una exposición que se hizo en el Senado. Esta campaña que era para la trata infantil, que era no mires para otro lado, decía, no es la ropa que la convierte en adulta, es tu mirada. Esto lo hizo una de las personas que participó, ¿no? No mires a otro lado, denunció el abuso infantil. Esto eran parte también de esa, no mires para otro lado. Esta campaña que fue, creo que en pandemia, Yo no trato con la trata, donde invitamos a artistas, a locutores, a nuestras compañeras, a un montón de gente que se sacaran una foto y le decían, si no pueden ponerla, nosotros se la ponemos, y bueno, se reprodujo en las redes sociales. Estos cursos que hacemos, acabo de terminar de hacer un curso, que se llama Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención de la Trata. Ahí cuando todavía era presencial, hoy estamos haciendo como un híbrido, porque la gente parece que se desacostumbró a lo presencial, ¿no? Esto que hicimos en el 2021, con compañeras que están acá, con Venezuela y con Chile, que fue un curso para docentes, una capacitación para poder después replicarlo en el ámbito escolar, muy exitosa. Bueno, algunas de las cosas que quería, hay muchas más, pero quería compartirles como ideas también
que vamos haciendo permanentemente en nuestro país. Hace poco estuvimos haciendo un montón de videos y cosas así que bueno. Bueno, eso es todo, gracias por la invitación. Saludo a las compañeras de Bolivia, que me encanta, espero poder volver a ir alguna vez cuando tengamos plata en nuestros países, pero bueno, y saludo también a este espacio. Muchas gracias, Viviana. Gracias por compartirnos algunas de las experiencias que están haciendo en tu país para prevenir este delito y agradecemos mucho tu participación. Vamos a invitar al público a realizar preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna curiosidad que quieran saber de Argentina y que Viviana nos pueda compartir, por favor, los invitamos a levantar la mano para realizar sus preguntas. Parece que no hay nadie Creo que no hay más preguntando. preguntas, entonces muchas gracias, Viviana, por tu tiempo, por No, compartir algunas ideas con nosotros y esperamos que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad sí, y de yo las manera dejo muy porque pronta. tengo gente en casa Sí, y por eso, si no, pero bueno, saludo al resto de las compañeras nuestras que están acá. Nos muchas vemos. gracias. Hasta otra oportunidad. Vamos a continuar en el programa. Ahí te mandan saludos, sí, mandan saludos. Vamos a continuar con el programa y vamos a invitar a Reina Báez, que es directora ejecutiva de Éxodo. Desde Venezuela nos acompaña y también nos va a compartir algunas de las buenas prácticas para la prevención de la trata de personas que se están realizando en Venezuela. Bienvenida, Reina. Un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias. Ya puedo empezar a compartir, ¿cierto? Claro que sí. Gracias. Bueno, ¿me avisan si se ve la presentación? Mm, ¿Ya se puede observar? Sí. Está cargando, sí. Ya se ve. Ok. Muy bien. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores de este espacio por la invitación. Y a las compañeras, como te decía, Viviana, con la que tuvimos la oportunidad de trabajar en una formación de docentes, que fue esencial y esa es una buena práctica, lo que es la articulación y la alianza, porque en ese espacio era la primera oportunidad que tuvimos de articular y de establecer esa alianza en 3 países simultáneamente, hacer esa formación para docentes, Argentina, Chile y Venezuela. Ahora me corresponde hablarles sobre lo que ha sido la experiencia desde Éxodo y desde nuestra campaña que hemos llevado como lo es la mejor ruta para las mujeres en movilidad. Para nadie es extraño, o ustedes seguramente habrán escuchado de la situación de movilidad humana forzada que estamos viviendo. Por ello, se hizo esta campaña de la mejor ruta. Si tienen alguna pregunta, estaré atenta. Fíjense, el proyecto es Mi Derecho a una Vida Digna. Se enfoca en el empoderamiento y la protección de las niñas y mujeres venezolanas en movilidad. En este sentido, quería primero presentarles para que conocieran quiénes somos, sobre todo Éxodo. Éxodo es una asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 2018, dedicada a la investigación, asesoramiento, sensibilización y formación en materia de movilidad humana en contextos seguros, haciendo énfasis en la prevención de la violencia basada en género, la trata de personas, con enfoque en derechos humanos, género e interseccional, de forma transversal a todas nuestras acciones. Formamos parte de la Red Naranja, que es una red feminista que
existe aquí en Venezuela, también del Grupo de Trabajo contra la Esclavitud Moderna, GETEN, y de otras con las que compartimos con Libera y la RAD y SECASE. Y del grupo de trabajo sobre trata de personas del clúster de protección. Trabajamos en instituciones educativas, en comunidades, entre otros. El proyecto de la mejor ruta en un principio estuvo enfocado en sensibilizar solamente 100 personas, pero esto se ha expandido y no solamente, y quise enfocarme en esta buena práctica porque no solamente llegamos a 100, vamos a verlo más adelante, sino también a organizaciones feministas y de migrantes sobre los derechos humanos de las personas en movilidad, fortaleciendo sus capacidades para reducir los riesgos de protección y posicionando su voz en la toma de decisiones que les afectan. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Visibilizar las situaciones y riesgos de protección a los que están expuestas las niñas, adolescentes y mujeres en contextos de movilidad en Venezuela. Fortalecer las alianzas y coordinación entre organizaciones de migrantes, feministas y humanitarias, ya sea dentro como fuera de Venezuela. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Un contexto humanitario complejo, movilidad humana forzada, insegura y masiva, que aunque cueste creer, todavía hoy en día tenemos a personas saliendo como también ingresando o retornando a nuestro territorio. ¿Cuáles son los enfoques? Los enfoques son en derechos humanos, género e interseccional. Ahora bien, la campaña La Mejor Ruta es un llamado a la acción, a dibujar la mejor ruta para las niñas y mujeres en movilidad, y este llamado a la acción, esta campaña tiene como un objetivo posicionar la movilidad como un derecho humano, una opción voluntaria y segura para todas las mujeres de Venezuela. Dentro de esta campaña se tienen mensajes claves para las mujeres, es informarte, planificar esa movilidad que se llegue a tener para el entorno, esa comunidad, para su entorno, su familia, es con apoyo, con información, la importancia de apoyar e informar a las mujeres y a las niñas. Para instituciones, organizaciones y comunidades es con derechos y libres de violencia. La campaña no solamente se concentró en las redes sociales, sí tenemos las redes sociales en donde encuentran testimonios, piezas ilustradas, videos, podcasts, Facebook Live, Instagram Live, tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Pero también hemos realizado trabajos desde el 2021 en comunidades, entregando materiales como afiches y trípticos. Los informes, las investigaciones que se han elaborado, se han realizado 5 investigaciones y recientemente, hace un año, el programa de formación de servidoras públicas y servidores públicos de los órganos receptores de denuncia en Venezuela para la identificación y judicialización de la trata de niñas, adolescentes y mujeres que digamos fue realizado por 44 personas, la mayoría 36 mujeres y 8 hombres. Estas son algunas de las organizaciones que forman parte de la campaña La Mejor Ruta. Está, por ejemplo, Libera de Chile también y las Reinas Pepiadas de Ecuador, así como Avesa, Asobiluz, Éxodo, Mulier, Voces de Género, que la compañera está aquí también, entre otras. Lo cierto es que las investigaciones se enfocaron, la primera, en la feminización de las migraciones, cómo la movilidad humana afecta diferenciadamente a niñas, adolescentes y mujeres, cómo afecta sus roles de género. De una entrevista que se hizo a 22 mujeres, 19 contestaron que la estigmatización sexual, es decir, esa cosificación, es el principal problema de las migrantes venezolanas. Otra de las investigaciones es la corrupción y su impacto en las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de movilidad humana venezolana. Y aquí se enfocaba las consecuencias que genera
la corrupción, esa gran corrupción, cómo genera esa movilidad humana forzada, pero también se enfocaba cómo esos riesgos de corrupción pueden, digamos, afectar en ese ejercicio de la movilidad y terminar exponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres a situaciones de trata. Aquí tenemos las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas entre violencias de género, pandemias y movilidad humana, elaborado por Verónica Mesa. Se muestran los riesgos que existen en la ruta migratoria. Y la cuarta investigación, desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, que tuve oportunidad de realizar con Aimé Zambrano Ortiz, con mi compañera Aimé. Y aquí era enfocar la conexión que tienen las desapariciones, ya sea en el contexto de movilidad humana, con la trata de personas, cómo, digamos, cómo es esas dinámicas que existen y, digamos, esas fueron las primeras 4 investigaciones. Posteriormente tuvimos una quinta investigación sobre la trata y la tortura, cómo afecta diferenciadamente a niñas, adolescentes y mujeres. Y esto, cómo las redes utilizan esta tortura psicológica, física, para mantener el control y digamos, y someter a las personas a esa explotación. Dentro de esta campaña se elaboraron trípticos que lo pueden visualizar. El primero es sobre los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en contextos de movilidad. ¿Cuáles son los derechos que tienen que garantizar los estados de origen, tránsito y destino? Fíjense allí un poema, La mujer migrante. Ese es un poema elaborado por la profesora Dayana Fernández. Y el segundo tríptico es sobre los riesgos en la ruta migratoria. Y en esos riesgos, allí pueden observar cómo están los números, a dónde llamar, a quién acudir en caso de que se verifique alguno de estos riesgos en la ruta migratoria. Y aquí este es el afiche de los riesgos en la ruta que se elaboró en la campaña y se ha entregado a las comunidades. Digamos, presencialmente hemos llegado al Zulia, Falcón, Distrito Capital, Anzoátegui y Sucre, presencial. Ahora bien, gracias a la tecnología hemos podido llegar a 3.746 personas sensibilizadas desde marzo 2021 hasta julio 2023 en comunidades, seminarios, Instagram Live, Facebook Live, pero también sensibilizaciones en las comunidades, sobre todo de estos lugares como Anzoátegui, Zulia, Falcón, Distrito Capital y Sucre. Ahora, en la campaña en Facebook ha alcanzado a más de 8.100 personas, en Instagram 1.724 personas, en YouTube nada más tenemos 31 suscriptores. Les invito a suscribirse allí. Y aquí pueden ver las actividades, algunas de las actividades que hemos realizado en comunidades de la mano de nuestras, digamos, promotoras en las zonas de Anzoátegui, Distrito Capital. Por ejemplo, el año pasado se alcanzó a 33 personas de de dos sitios principalmente. Uno, el Hospital General José Ignacio Aldó, que es un hospital aquí en el Distrito Capital, y la otra es la Fundación del Niño, Niña y Adolescente del Gobierno del Distrito Capital. En esta, aquí pueden ver algunos de los flyers y de las actividades. Se les entrega el material con material POP. Y al hacerle una pregunta que si conoces o has escuchado de algún caso de trata, el 90,90%, es decir, 30 mujeres y adolescentes participantes de las sensibilizaciones en el Distrito Capital, conocen o han escuchado hablar de algún caso de trata, en contraste con un 9,09% que no ha escuchado sobre ningún caso de trata. Eso en el Distrito Capital, pero si vamos al estado Zulia, de 42 niñas, adolescentes. No, 2 de 10 no tengo, nada más tengo una de 5, decirle. Es el que tengo. No, de 10 no tengo. Disculpe.
María. Ok. Bueno, sí, seguimos, disculpe. Fíjense, 42 personas en el estado Zulia alcanzamos, mujeres y adolescentes, en el terminal terrestre del estado Zulia y en el barrio Libertad. Digamos, estas son las actividades que se realizaron. Y como pueden observar, al preguntarle si has escuchado de algún caso de trata, el 66,66%, es decir, 28 niñas, 28 mujeres y adolescentes participantes en la sensibilización no han escuchado de algún caso de trata. Si ven la diferencia entre el Distrito Capital y el Estado Zulia, 26% han escuchado de casos de mujeres y niñas, 4,76% de ambos sexos y solamente 2,38% de hombres. Muchísimas gracias, estaré atenta a sus preguntas. Lo importante en la prevención, y con esto se suele hablar de prevención y solamente como que a las mujeres, o sea, prevenir las situaciones o los riesgos cuando tenemos una realidad que este delito existe, es porque hay personas pagando para explotar a otras personas. Entonces, nosotras en estas sensibilizaciones hacemos énfasis en cuando una persona llega a pagar por un contacto sexual o paga o hace, digamos, ejecuta estas acciones, está sustentando y se convierte como quien dice en cómplice de toda esta industria. Muchísimas gracias. Estaré atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias por compartirnos la experiencia y la campaña que están llevando a cabo allá en Venezuela, y nos parece muy interesante. Vamos a estar atentos a las preguntas. María Parra tiene una pregunta. Por favor, María, adelante. Gracias, Reina. Saludos por acá. Te habla María del Zulia. Reina, me gustaría, no sé si puedes compartir si a través de sus buenas prácticas han logrado que alguna compañera sobreviviente de trata haya procedido a alguna denuncia. Gracias, María. Eso no lo publicamos ahorita aquí. Por ejemplo, yo no coloqué el acompañamiento que hacemos o la gestión o los servicios que prestamos. Normalmente eso lo mantenemos en reserva y en confidencialidad. Sí tenemos servicios de atención integral, o sea, tenemos servicios de atención psicosocial, integral y jurídica. Esos son los servicios que tenemos disponibles y a los que pueden acceder las supervivientes o las personas supervivientes trata, cuando así lo requieren. Gracias. Sí estamos, y de hecho en las redes sociales de La Mejor Ruta y Éxodo encontrarán los números, no solamente de Éxodo, está por ejemplo también Mulier, Voces de Género, si no me equivoco, en los flyers están otras organizaciones que prestan servicio. ¿Alguna otra pregunta? De hecho aquí está Estiana. Estiana es la representante de una de las organizaciones cuyo número está en el material que se le entrega a las comunidades, y de igual forma en los flyers en La Mejor Ruta está el número de Voces de Género, como de Mulier, Éxodo, Jay, de ADESA, entre otras organizaciones. Estaré al tanto. Muchas gracias, Reina. Si hay más consultas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad más? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces ya no hay más consultas. Muchas gracias, Reina, por estar esta noche con nosotros y compartir algunas ideas y algunas de las prácticas que se están realizando en Venezuela. Vamos a continuar con el programa y vamos a dar la bienvenida a Carolina Rudnick. Ella es directora de la Fundación Libera contra la Trata de Personas de Chile.
Bienvenida, Carolina, es un gusto tenerte en este conversatorio. Muchísimas gracias, Guara, el placer es mío, es un gusto estar con ustedes este día, 31 de julio, ya finalizando el mes de la trata, pero sin lugar a dudas sabemos las organizaciones que trabajamos en esta materia que esta es una época que nos permite justamente difundir mucha información, pero sabemos que es todo el año el trabajo, ¿no es cierto?, que se hace contra la trata. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación y ha sido un gusto también en esta oportunidad poder compartir con colegas que estamos reunidas en OUTRA, de la organización, en Organizaciones Unidas contra la Trata y toda forma de violencia, como es SECASEM, como es Éxodo, como es RAT Argentina, así que siempre es un gusto encontrarse con colegas, y más aún en una época, en una fecha de conmemoración como el día de hoy. Yo voy a presentar una información un tanto distinta a mis colegas que busca entregar herramientas con respecto a cómo avanzar en materia de prevención. Lo que voy a dar a conocer tiene que ver, por cierto, con la experiencia chilena, y en ese sentido me interesa poder entregar datos que pueden ser aplicados en otras jurisdicciones, pero principalmente darles a conocer el marco donde se hace este análisis, y que básicamente consiste en lo siguiente. Llevamos muchos años trabajando en prevención, fortaleciendo la persecución, intentando fortalecer también la asistencia a víctimas, y sabemos qué funciona y sabemos qué no funciona, pero hasta hace muy poco no había habido un esfuerzo robusto y sistemático de analizar cuáles son esos factores que efectivamente hacen que los países avancen en la lucha de trata. Y eso se hace el año 2021-2022 a través del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, el British Institute of International and Comparative Law, que decidió evaluar y analizar los vínculos y la secuencia de factores específicos que han producido una mayor voluntad política y mayor capacidad en los gobiernos nacionales para abordar la trata de personas, y que los ha llevado a sostener esfuerzos permanentes e integrales en el tiempo. Entonces, lo que hace este instituto es que revisa toda la literatura disponible en la materia, hace análisis cuantitativo de todos los conjuntos de datos existentes, más de 50 entrevistas con expertos a nivel mundial, encuestas globales con más de 200 respuestas, y además 14 estudios de casos, dentro de los cuales se encontraban los países latinoamericanos de Argentina, Perú y Chile, y les voy a contar un poco lo que pasó con Chile. El Instituto Británico, lo que en la primera parte de la investigación, que es poder identificar cuáles son los factores que determinan avance, o también, en caso contrario, que obstaculizan avance, los pueden ver en la siguiente lámina. Y se pudo determinar que para que un país avance en la lucha contra la trata, en primer lugar, tienen que haber autoridades que tengan voluntad política para sostener ese esfuerzo. Por otro lado, también es clave el reconocimiento y el encuadre que tiene la trata en las políticas públicas de los países. Porque, por ejemplo, políticas públicas concentradas exclusivamente en una visión punitivista de la trata como crimen organizado impide la detección de la trata que ocurre en contextos mucho más domésticos. Además, que también contribuye a invisibilizar otras formas de trata distintas a las que ocurre con la criminalidad organizada, como puede ser la trata laboral, ¿no es cierto?, en ámbitos económicos formales. También se dio cuenta que la existencia de datos e investigación empírica dentro de un país, por supuesto que estimula, ¿no es cierto?, la lucha contra la trata. También datos como la cultura, el nivel de discriminación que puede existir contra ciertas poblaciones vulnerables, también obstaculiza la lucha contra la trata porque impide ver a víctimas en los grupos vulnerables.
Los niveles de religión y moralidad también puede tener un efecto, los niveles de migración también son un determinante. El nivel de gobernabilidad, que ya lo mencionaba, ¿no es cierto?, justamente en su investigación Reina, en la medida de que haya corrupción, efectivamente se obstaculiza el avance contra la trata. Las alianzas y asociaciones entre el Estado intersectorialmente, entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y otros estados son clave. La coordinación y la alianza es una constante de éxito a la hora de implementarse. Por otro lado, también se logró identificar que las leyes, el derecho internacional es un factor que avanza en la lucha contra la trata, en la medida que va generando presiones en los países para mejorar sus legislaciones internas, porque efectivamente quieren evitar ser objeto de sanciones y, como dice el siguiente determinante, quieren también evitar tener una mala reputación. La jurisprudencia de los países también es un factor que puede hacer avanzar, si es una jurisprudencia robusta que combate la impunidad, pero puede obstaculizar cuando es una jurisprudencia débil, con errores, y que tienda a ver a las víctimas con estereotipos sociales que impiden identificar su vulnerabilidad. Las organizaciones de la sociedad civil en esta investigación internacional, la conclusión es clave, y en ese sentido es muy valioso que estemos juntas el día de hoy. La sociedad civil es uno de los factores más importantes para avanzar en la lucha contra la trata de personas. No solamente tienen el conocimiento especializado, sino que generalmente se adelantan a los estados con respecto a detectar cuáles son las brechas, cuáles son los puntos vulnerables y cuáles son incluso las nuevas tipologías y dinámicas que se pueden identificar en terreno. También, por supuesto, condiciones externas, guerras o recesiones económicas, y también situaciones de financiamiento interno y externo contribuyen a los avances contra la trata. Si no hay asignación de recursos, si no hay presupuesto para la trata, la verdad es que es muy difícil avanzar, porque la política pública se manifiesta comprometida en la medida que haya asignación de presupuesto en los presupuestos nacionales. Por supuesto que la formación y el nivel de experiencia del aparataje estatal es clave, y también se lograron identificar como factores que obstaculizan la lucha, eventos de crisis, ¿no es cierto?, de crisis sanitarias, de crisis y por otras crisis como puede ser la pandemia del COVID. Ahora, ¿por qué nos interesa esto en términos de prevención? Porque una vez determinados estos factores a nivel global, los estudios de países trataron de identificar cómo estos distintos factores operaron para avanzar en las políticas de la trata. Y en el caso chileno se determinaron como dos avances en la política de la trata: la dictación de la ley 20.507, que fue la ley que tipifica la trata según el protocolo de Palermo, y el primer plan de acción del año 2013. Dos acciones que determinaron que el año 2014 Chile avanzara en la calificación que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su calificación de países en niveles 1, 2 y 3, dependiendo del cumplimiento de estándares mínimos en materia de protección de la trata. Y cuando uno analiza qué pasó entre la adopción del protocolo de Palermo y estas dos políticas públicas de dictar leyes y de crear plan de acción, es sumamente interesante ver cuáles fueron los factores, porque esta es una receta del éxito que, de acuerdo a lo que les voy a mostrar a continuación, no solo ha permitido volver a ser utilizada por la sociedad civil, ahora que reconocemos la receta, sino que también es una muy buena, si ustedes quieren, sugerencia, recomendación de buena práctica que proponemos en este conversatorio y que tiene su impulso en la sociedad civil. Lo que pudimos descubrir es que la dictación de la ley del primer plan de acción fue el resultado de la acción de la sociedad civil, que logró encontrar ciertas autoridades con voluntad política y que eran mujeres, es decir, efectivamente las líderes políticas mujeres, la existencia que haya representación de género en los procesos de elaboración de políticas públicas es muy importante, y estas ONGs lograron encontrar en autoridades que eran mujeres, que tenían la voluntad política de impulsar, ¿no es cierto?, esfuerzos contra este delito, impulsaron la dictación de la ley y sostuvieron la tramitación por casi 6 años.
donde el factor catalizador final fue la presión internacional y particularmente la presión de Estados Unidos de que Chile tenía que tener una ley acorde. Por lo tanto, es sumamente interesante cómo, independientemente del cansancio y de lo arduo que puede ser el trabajo de la sociedad civil, fíjense cómo se van intersectando distintos factores, pero que se impulsa por la sociedad civil. La sociedad civil, básicamente, ¿no es cierto?, impulsa con sus estudios, con sus distintas denuncias, la necesidad de abordar este tema, se encuentra con, identifica a estos líderes, estas líderes mujeres que logran apoyar esto, y la presión del derecho internacional, de la posibilidad de amenazas, la presión internacional termina, ¿no es cierto?, dictándose estas leyes y posteriormente el Plan de Acción Nacional. Hay factores que como ONG es importante que valoremos en cada uno de nuestros países para ver cómo distintos factores influyen o no en mejorar nuestras políticas públicas. En el caso chileno, Chile es un país unitario, no es federal, y en ese sentido lograr una orden, una política pública de la autoridad central implica su implementación en todas las comunas y regiones del país, y esa es una ventaja. Por otro lado, también el aumento de los flujos migratorios fue un elemento que impulsó la dictación de la ley de la política pública, porque efectivamente observamos un aumento de trata internacional. ¿Qué factores siguen influyendo negativamente? El hecho de que seamos un país con un estatus no resuelto en relación con la prostitución, no se encuentra prohibida, pero no es una actividad regulada, y también lamentablemente tenemos como obstáculos todavía una jurisprudencia muy débil, con muchos prejuicios discriminatorios y estereotipos aún con respecto a las víctimas, y también la presencia de corrupción. Ahora bien, lo interesante es que es posible ir concluyendo de que el trabajo de las ONG mancomunado, porque en esta oportunidad lo que ocurrió fue que las ONG se movieron y se unieron para tocar las puertas de las distintas entidades, entidades públicas, y también hicieron presentaciones en foros internacionales ante la OEA, ante la OIM, ante Naciones Unidas, que también fueron creando el momentum y contribuyendo a la presión internacional de los estados hacia el Estado chileno. Por lo tanto, como conclusión, para efectos de qué podemos hacer como ONGs para ir fortaleciendo la prevención, asegurándonos que tengamos la regulación adecuada, asegurándonos, ¿no es cierto?, que el aparato público tenga la formación que se requiere para poder detectar y perseguir estos delitos. Aspectos muy importantes. El primero, el refuerzo de género. Fueron organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres y autoridades mujeres de agencias estatales las que desencadenaron el cambio. Así que es muy bonito que el día de hoy seamos un montón de ONGs lideradas por mujeres las que nos encontramos acá. ¿Qué otra conclusión muy importante? La unión entre el Estado y la sociedad civil como entes colaboradores con un fin común es una pareja hecha en el cielo. Cuando se encuentra la voluntad política y el poder del Estado con una sociedad civil experta que contribuye a mejorar la política pública, se logra todo. Y en ese sentido es muy importante abordar la ausencia de confianza con el Estado, la desconfianza que el Estado y las ONGs tenemos, y empezar a crear puentes de colaboración. ¿Qué otro aspecto se puede también sacar como lección? Hay el soft law, que se llama, el derecho suave. Hay estándares internacionales que puede que no sean tratados todavía, o que no sean leyes, pero que sí sirven para hacer lobby e incidencia por parte de las ONGs y tocar la puerta del Estado, como son los principios rectores de empresas y derechos humanos, o la Alianza 8.7 de la OIT, contra el trabajo forzado, que han permitido desencadenar acción estatal y crear canales de colaboración con las ONGs. Finalmente, por supuesto que el papel clave de las alianzas aquí es una de las conclusiones más importantes, y tener que abordar, y esto lo han mencionado mis colegas, lo mencionó Reina, hay que abordar la discriminación sistémica que hay contra las personas migrantes, que no es otra cosa que el reflejo de xenofobias y de aporofobias en nuestro país. ¿Por qué decimos que estos aspectos son, estas conclusiones pueden ser vueltas a replicar? Porque
Las ONG chilenas lo hicimos para el primer proceso constitucional de Chile que se hizo entre el 2021 y el 2022. Para nosotras era muy importante que el proyecto de constitución contemplara una norma que prohibiera expresamente la esclavitud en todas sus formas y en sus formas contemporáneas, y sabiendo el poder que tiene la unión de las ONG y el hecho de identificar autoridades y figuras políticas con voluntad para poder abordar este tipo de cosas, efectivamente nos unimos y participamos en audiencias públicas, postulamos con nuestra iniciativa popular de ley, hicimos lobby con los convencionales, reuniones, mails, campañas, y logramos que se aprobara por parte de la convención la prohibición de esclavitud, sin perjuicio de que este proyecto finalmente fue rechazado por la ciudadanía. Pero es un ejemplo concreto de que esta, si ustedes quieren, pequeña receta que nace de la práctica del estudio de identificar distintos casos, sí tiene efecto. Otro ejemplo, uniéndonos con más ONGs, el año pasado, y estas fueron ONGs latinoamericanas, que nos unimos con ONGs europeas para poder apoyar la incidencia para que Europa saque una directiva de debida diligencia en derechos humanos, que es una ley que le impone a las empresas abordar las vulneraciones de derechos humanos que tienen en sus cadenas de suministro y en sus operaciones. Una de ellas, sin lugar a dudas, la trata, particularmente la trata con fines de trabajo forzado. Y en aquella oportunidad, y de a poco conectando, sumándonos a declaraciones, participando en reuniones, se logró conformar, ¿no es cierto?, una red de muchísimas organizaciones, y si bien esta directiva todavía se está discutiendo, la verdad es que logramos que en el texto que se está discutiendo ahora hayan muchas normas muy robustas, que era lo que solicitábamos la sociedad civil. Y como un último ejemplo, y ya para ir terminando, de cómo la sociedad civil unida, tocando las puertas de autoridades políticas con voluntad, utilizando el derecho internacional, podemos promover, ¿no es cierto?, mejor prevención, fue la reciente audiencia que tuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último periodo de sesiones, donde distintas organizaciones de la sociedad civil de América Latina, reunidas bajo la red de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, presentamos una denuncia contra los países de la región por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia en relación a las víctimas de trata. Entonces, en conclusión, frente al desafío de la prevención, nuestra recomendación, y particularmente una recomendación que nace de la práctica, tiene que ver con unirse como sociedad civil, iniciar proyectos en conjunto, impulsar la ratificación y el mejoramiento de las legislaciones internas, y principalmente, ¿no es cierto?, juntar nuestras voces con medidas específicas que solicitemos a los estados, y también pudiendo identificar en los estados estas distintas autoridades que tienen, ¿no es cierto?, y detentan la voluntad política. Todo esto, por cierto, acompañado justamente con lo que mostraban mis colegas, con las campañas de difusión. La sociedad civil tiene la gran ventaja de acceder a redes sociales, y aquí, solo para terminar, hacer una invitación. Es muy, muy importante que como sociedad civil nos apoyemos, y en cosas muy pequeñas. Reposteemos lo que hacen nuestros colegas, pongámosles like, activemos el algoritmo de las redes sociales. Tenemos casos que deberían estar en los titulares de los diarios más importantes de nuestros países, y no estamos. Si no lo estamos, entonces ayudémonos entre nosotros y, ¿no es cierto?, activemos ese algoritmo y continuemos con este trabajo que cuesta, toma tiempo, pero que da frutos cuando se produce esta convergencia de voluntades. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y atenta a cualquier comentario o consulta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, y gracias por compartirnos las experiencias chilenas y todo este proceso que ustedes han logrado consolidar en todo este tiempo, ¿no? Nosotros entendemos que son procesos, y estos procesos toman tiempo, y estos logros son realmente el asentamiento de estos procesos. Vamos a invitar al público a que realice preguntas, alguna consulta, alguna curiosidad. A Carolina. A ver, creo que no hay preguntas.
No hay preguntas. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos, por tu tiempo, por estar acá hoy día con nosotras y compartir tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con esto vamos a ir cerrando, pero antes les voy a compartir un poco las experiencias de Bolivia, cuáles son los avances y cuáles son las buenas prácticas preventivas que nosotros tenemos. En Bolivia también el proceso de consolidación de la lucha contra la trata ha tomado varios años. Nosotros desde Bolivia hemos pasado también por todo un proceso que ha significado varias cosas, desde el entender qué es la trata de personas, ¿no? Antes en Bolivia no teníamos una significación de en qué consiste este delito y esto se ha ido integrando ya desde la Constitución del 2009 con la entrada de esta Constitución, el marco normativo de prevención y de lucha contra la trata de personas en Bolivia ha ido evolucionando. En Bolivia hemos pasado por 3 marcos normativos, por 3 leyes para llegar a la ley actual que tenemos, ¿no? Hemos pasado 2 leyes que nos han representado entender qué es la trata, entender varias cosas, cuáles son los mecanismos que se necesitaban hasta llegar a la integralidad. Actualmente en Bolivia tenemos la ley 263, que es una ley integral y es esta integralidad que ha tomado mucho tiempo consolidar. ¿Qué significa esta integralidad? Es que en esta ley que tenemos, la ley de lucha contra la trata, integra el factor de atención, de protección, de prevención y de persecución penal. Entonces, hemos logrado consolidar en estos 4 ámbitos bastante importantes en un solo marco normativo. Y actualmente ese es el marco normativo en el que nos basamos. También en cuanto a las prácticas preventivas, actualmente contamos con una política plurinacional de lucha contra la trata y se está realizando en las modificaciones, también se quiere hacer una modificación a la ley penal, a la ley de la trata para poder incluir el tema de los entornos digitales. Con el tema de la pandemia por COVID-19, las formas de captación en Bolivia, y no solo en Bolivia, en todos los países, se han acrecentado por el tema de las tecnologías. Antes pensábamos, por ejemplo, que los niños estaban seguros en casa porque están en casa, pero actualmente con el Internet, con las TICs, no es así. Y en Bolivia se han dado muchos casos de niños, niñas captados por entornos digitales, especialmente por juegos en línea. Entonces, el tema de los entornos digitales es un factor importante y que ahora en Bolivia se está intentando añadir al marco legal. Esas son algunas de las prácticas que a nivel país se están realizando y se ha ido evolucionando en cuanto a los instrumentos legales y a las rutas de atención para casos de trata de personas. Ese es un avance bastante significativo a nivel país. Sin embargo, tenemos varios desafíos en cuanto a una lucha efectiva del delito y especialmente desde la parte preventiva. Lamentablemente las instituciones públicas que están a cargo y que son titulares de estas acciones tienen bastantes limitaciones que impiden una lucha efectiva contra este delito en cuanto a la prevención, posteriormente la atención y la protección de las víctimas. Entonces, también tenemos varios desafíos ahí y varias observaciones que tenemos que trabajar. Desde SECASEM somos una ONG que llevamos más de 30 años en Bolivia. Nosotros nos caracterizamos por trabajar especialmente con el sector vulnerable en diversas regiones, específicamente del área rural. Nosotros trabajamos específicamente y con mucho énfasis la trata de personas, la violencia y la seguridad alimentaria. En respuesta a esta lucha contra la trata, SECASEM ha creado el Observatorio de Trata de Personas hace ya más de 10 años y desde ese entonces es el único observatorio a nivel país que existe en cuanto a trata de personas. Somos el único observatorio. ¿Qué hacemos como observatorio? Lo que hacemos es precisamente hacer el levantamiento de diagnósticos, identificar la situación de la trata en nuestro país, realizamos investigaciones, comparaciones, análisis y otras herramientas que nos permitan observar este delito y poder compartir a la sociedad cuál es la situación real de este delito. Ese es nuestro objetivo como observatorio. Les voy a compartir una de las prácticas que nosotros hemos incursionado para poder luchar contra este delito desde SECASEM. Nosotros tenemos el Busca Seguro, que es un sistema que nos permite
prevenir la trata de personas. En Bolivia, la trata de personas, la ley nos establece que existen 14 fines de este delito. En Bolivia las más recurrentes son con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral y luego está la servidumbre costumbrista. Y las formas de captación, generalmente las más comunes que se dan en el país son a través de ofertas laborales en periódicos, en internet, en postes de luz, es bastante frecuente. En ese sentido, nosotros hemos creado este sistema que es Busca Seguro. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Queremos ayudar a prevenir la captación, especialmente de jóvenes que están en búsqueda de un trabajo y que caen en estas redes ante el desconocimiento y la información. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos este sistema. ¿Y en qué consiste? Acá les voy a compartir. Es un verificador de ofertas laborales que son publicadas en diversos medios. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para determinar el grado de confiabilidad de una oferta laboral y el historial de publicaciones vinculadas a ese teléfono. Existen varios números que se repiten en las ofertas laborales y lo que nosotros hacemos es una coincidencia para rastrear cuántos números han sido utilizados o publicados en alguna oferta laboral. Esto que nos permite determinar la confiabilidad de las ofertas laborales y alertar a tiempo a las personas que están buscando trabajo a poder evitar la captación con fines de trata de personas, ¿no? Y el objetivo básicamente es prevenir la trata de personas y otros peligros también vinculados a ofertas laborales. ¿Cómo trabajamos? Nosotros lo que hacemos es, tenemos a disposición de cualquier persona que pueda realizar su consulta. Simplemente lo que hacen, por ejemplo, en los periódicos acá en Bolivia sale, y es muy común ver este tipo de anuncios, y lo que pedimos es que nos envíen una fotografía, por ejemplo, o el afiche o la información de la oferta laboral antes de ir a una entrevista. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos este sistema de inteligencia artificial para cotejar la información. Hacemos todo un proceso investigativo para ver cuál es el grado de confiabilidad de este anuncio, ¿no? Hacemos un trabajo investigativo para determinar en qué circunstancias se está ofreciendo el trabajo, cuáles son las características, y a partir de la información que nosotros recabamos poder determinar si ese trabajo es seguro, es sospechoso o es peligroso. Entonces, nosotros recibimos este tipo de mensajes, por ejemplo, nos envían un teléfono, nos envían a nuestra línea del observatorio la captura del afiche laboral, ¿no? O la oferta laboral. Entonces, nosotros hacemos todo este proceso investigativo a fin de obtener esta información, cumpliendo siempre 3 fases: la fase de la indagación, la verificación y la fase del resultado. Entonces, una vez que nosotros hacemos todo este proceso, nosotros podemos determinar si este anuncio es seguro, es sospechoso o es peligroso. Entonces, esa es una de las prácticas que como institución nosotros estamos jalando y estamos llevando adelante precisamente para prevenir la captación con fines de trata de personas. En Bolivia, como les decía, la mayor parte de las captaciones se dan a través de este tipo de anuncios y es bastante recurrente. Entonces, por las características que tiene el país y por mantenerse en esta zona, específicamente en La Paz, donde nosotros tenemos la central, se caracteriza por por ser de trabajo informal, entonces hay mucho riesgo en cuanto a estas ofertas laborales. Esta es una iniciativa desde SECASEM y es una de las varias iniciativas, pero por el tema de tiempo solo les comparto esta. Estas son algunas de las ideas que hoy hemos podido compartir. Agradecemos a todos su participación, agradecemos a las expositoras, a Reina, a Carolina y a Viviana, por el tiempo y compartir sus ideas. Desde SECASEM nosotros pensamos que hay que ahondar esfuerzos, como Carolina lo decía, nosotros tenemos que unirnos y poder luchar contra la trata de personas. Solo unidos vamos a poder luchar contra este delito y manteniendo y reforzándonos entre nosotros, ¿no? Siempre es importante el apoyo a nivel nacional, internacional, contra este delito para poder llevar adelante prácticas y actividades que nos puedan ayudar y nos enriquezcan mucho más. Les agradecemos a todos por su tiempo. En el chat se ha puesto el link
del formulario en el que pueden registrar su asistencia, y a todos les va a llegar el certificado por su participación. Les agradecemos y les invitamos a seguir la página del Observatorio de Trata de Personas en Facebook. También estamos en Instagram, estamos en TikTok, también tenemos la página web. También nos pueden buscar como SECASEM en Facebook, en las redes sociales también. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, los escucho. Rafael, lo escucho. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Miren, yo soy el oficial nieto de Catamarca. Lo que, por lo menos la experiencia que acá nos ha resultado muy favorable de la ONG es el impulso que ha tenido las causas judicializadas para apoyar nuestro trabajo en campo, porque justamente teníamos la misma página que se están comentando sobre las actividades judiciales y de qué manera valoraban de forma negativa las tareas y actividades de explotación. Y las ONG, por lo menos en Catamarca, nos han facilitado mucho el impulsar y el respaldar nuestras No lo escucho muy tareas. bien. Tal vez se puede acercar un poquito más, por favor. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí mejor. Sí. Sí. No, bueno, le comentaba que yo soy el oficial nieto de la Dirección de Personas de Catamarca, de la provincia de Catamarca, en Argentina. A nosotros la experiencia con las ONG nos ha facilitado mucho, parte de hacer todo lo que es divulgación y tarea de prevención, es impulsar a nosotros nuestra tarea de investigación en hechos de explotación sexual laboral. Es decir, cuando sucedían eventos de explotación o conocimiento de algunas casas de explotación de personas, nosotros, si bien informábamos los resultados positivos de esas actividades ilícitas, por ahí los prejuicios de las autoridades judiciales sí iban en contra justamente de nuestra tarea y de lo que es dictar resoluciones judiciales en contra de esa actividad. Y las ONG, por lo menos de los locales, nos impulsaban, nos apoyaban nuestros requerimientos y intimaban de una forma, por así decirlo, a las autoridades judiciales para que dicten las medidas de detención, allanamiento y demás. Eso por mi parte. ¿Por qué le comento esto? Me ha sucedido trabajar en algunos casos de acá de Catamarca que pasaron hacia Bolivia. Y en Bolivia justamente estuvimos fuertes entredichos con las autoridades bolivianas porque por ahí no nos apoyaban nuestras tareas. Después nosotros sí escuchamos decir de que hay mujeres que se trasladan hacia La Paz o hacia Cochabamba a realizar actividades sexuales en clubes nocturnos. Sí, eso obviamente nosotros ponemos en conocimiento, pero obviamente no recibimos ninguna respuesta por parte de nuestros pares. Eso me parece, por lo menos a mí, y a la experiencia nuestra de acá de Argentina, de Catamarca específicamente, el cerrar esos clubes, por lo menos para nosotros, por un lado, fue muy positivo para lo que es impacto en la sociedad y para que justamente la lucha contra la trata se pueda masificar en lo que hace nuestra sociedad. Muchas gracias, Rafael. Se escucha un poco entrecortado, pero sí, lamentablemente sí hemos tenido situaciones en las que el Estado boliviano no responde a solicitudes, ¿no? O las solicitudes o las peticiones tardan mucho. Como lo decía al inicio, sí existen muchos desafíos, principalmente desde el sector público, para hacer una lucha efectiva contra el delito, ¿no? Una de estas situaciones, por ejemplo, es la que usted menciona, ¿no? Que han solicitado desde su país y no tienen respuesta. Lamentablemente es una situación constante que se da en Bolivia. En Bolivia actualmente el sistema judicial no está bien y el acceso a la justicia está mucho más complicado y existe un gran nivel de corrupción en el país que impide una satisfactoria, una eficiente persecución del delito y una eficiente respuesta a otros estados que solicitan la cooperación, ¿no? En el marco también de los acuerdos que tenemos. Pero
como instituciones, nosotros siempre estamos a la predisposición de poder coadyuvar, de poder intercambiar y poder también interconectarnos para poder solucionar o poder apoyar estas situaciones, ¿no? Muchas veces el Estado nos responde, pero ahí es cuando entramos las instituciones que si nos conectamos y precisamente entablamos este tipo de diálogos para poder concretar y poder trabajar de manera conjunta, podamos activar y hacer funcionar el sistema, ¿no? Muchas gracias, Rafael, y también esperamos poder tomar contacto con usted para poder realizar acciones o ver cómo podemos colaborarnos y poder estar ahí y apoyar en lo que necesiten también desde allá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o tiene algún comentario? ¿Alguien más tiene alguna intervención? Bueno, si no es así, vamos a ir cerrando y agradecemos a todos los participantes. Una vez más hemos compartido el link del formulario de asistencia en el Zoom, en el chat del Zoom. Les invitamos a participar de otras actividades. Vamos a realizar más actividades desde el Observatorio de Trata de Personas de Bolivia. Vamos a dar también formaciones, talleres formativos y otras actividades para poder seguir intercambiando ideas e intercambiar experiencias. Muchas gracias a todos, un saludo desde Bolivia y esperamos que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Hasta luego y buenas noches.